Muy buenos días, que Dios les bendiga, feliz sábado. Por aquí, bueno, un poquito retrasada por algunos inconvenientes. Tengo alguna pequeñita por aquí que ya está despierta. Pero bueno, ya voy a comenzar. Esto va a ser cortito, no va a ser muy extenso. Sencillamente quiero compartir con ustedes cada sábado durante un buen tiempo. Porque son varias emociones, compartir mis devocionales que han estado enfocados acerca de mis emociones. O justamente están ahorita estrenando esta película de Intensamente 2, tiene que ver justamente con las emociones. Nuestros hijos las están viendo, están siendo expuestos a cada una de ellas. Ellos están viendo cómo se comporta en la vida de Rayleigh en este caso, pero ellos mismos cada día se enfrentan a sus emociones y ellos, como nosotros, a veces no sabemos cómo manejarlas. A veces se nos dificulta más manejar unas que otras. Entonces, bueno, creo que esto ha sido de verdad de mucho provecho para mi vida, y espero que también pueda ser de edificación a la suya. Vamos a ver hoy la emoción del enojo. ¡Wow! Una emoción que de verdad para mí es bastante difícil. Realmente, mami, por favor. Es bastante difícil, bastante complicada. Lucho mucho con ella. Realmente creo que es una de las emociones que para mí es más difícil de controlar realmente. Pero bueno, el Señor nos da herramientas por medio de su palabra. Él nos da herramientas y nos ayuda a poder confrontar nuestro corazón con la verdad de su palabra, y nos hace ver que en su Espíritu Santo Él nos da fuerzas para poder luchar contra estas cosas que no son malas, porque si fueran malas Dios no nos hubiese hecho con emociones. Quiere decir que las emociones son parte de la semejanza que tenemos con Dios en este caso. Pero desde la caída, pues como todo, ha sido desvirtuado. Realmente ha sido una lucha en nuestro ser, estas emociones. Entonces, bueno, hoy les invito a buscar allí en el libro de Santiago, en el capítulo 1. Y yo les voy a leer en Reina Valera y luego se los voy a leer en Nueva Versión Internacional. Santiago 1, capítulo 1, versículo del 19 al 20. Dice así en Reina Valera: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En Nueva Versión Internacional es muy parecido, pero dice así: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Vamos a hacer algunas observaciones muy sencillas del pasaje y vamos a ver entonces para qué debemos estar listos según Santiago. Asimismo debemos estar listos para escuchar. Dice, todos deben estar listos para escuchar, con oídos atentos a la verdad, con oídos atentos a escuchar las palabras de otras personas. Y esto me hace acordar a Romanos 10:17, en donde dice que la fe es por el oír la palabra de Dios. Oír, escuchar. Debemos ser rápidos o listos, debemos estar preparados para escuchar. Entonces, ¿para qué debemos ser lentos, según Santiago? Pues debemos ser lentos para dos cosas. La primera, para hablar, y la segunda, para enojarnos. ¿Ves que Santiago no dice que no debemos enojarnos? En la Biblia tampoco se nos habla acerca de que esto es una emoción que debemos eliminar de nuestra vida. La Biblia también nos habla de que te enojes pero no peques.
Entonces, ¿es válido enojarse? Posiblemente sí, todos podemos enojarnos en algún momento de nuestra vida, es parte de nuestras emociones, es parte de cómo fuimos creados. Lo que es que debemos tener cuidado de enojarnos y pecar. Entonces debemos ser lentos, debemos procurar con toda diligencia enojarnos lo menos posible. Es un acto consciente, es un acto consciente. Entonces, por último, vamos a echar el último vistazo al pasaje. Dice, ¿qué produce la ira humana? Es decir, ese enojo excesivo en las personas. ¿Qué es lo que produce? Produce, en Reina Valera, dice que la ira, que se me fue por acá, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo tanto, si este es el caso positivo. El caso negativo es que produce en nosotros inmundicia, produce en nosotros maldad, produce en nosotros iniquidad. No produce la vida justa que Dios quiere para nosotros, es decir, todo lo contrario, produce injusticia, produce cosas malas en nuestra vida. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando nos sentimos enojados? Porque, Santiago nos dice que debemos ser lentos para enojarnos. Esto no quiere decir que no va a suceder en nuestra vida. El enojo es una emoción que está muy ligada a nuestra vida. En muchas situaciones, en muchas ocasiones, nosotros vamos a sentirnos enojados. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué me dice la Biblia acerca de qué debo hacer cuando me siento enojada o enojado? El Salmo 4.4 podemos buscarlo, pueden buscarlo allí, lo pueden anotar. En el Salmo 4.4 se nos dice de la siguiente manera. Voy a ubicarlo por acá. El Salmo 4.4 dice, si se enojan, no pequen. En la quietud del descanso nocturno, examínense el corazón. Ante el enojo, ¿qué nos dice este salmo que no debemos hacer? No debemos pecar, no debemos pecar. Y sí debemos hacer, debemos examinar nuestro corazón. Debemos reposar nuestro corazón y examinar qué nos está haciendo enojar, examinar por qué estamos tomando esta actitud. ¿Estamos cansados? ¿Tenemos sueños? ¿Estamos luchando con una situación que ya ha sido muy recurrente? Hay que identificar qué es esto que me está haciendo enojar a tal punto de que puedo llegar a pecar, pero evitar pecar. ¿Cómo evito pecar? Evito gritar, evito maltratar, evito insultar, evito dañar físicamente a otros. Esto es no pecar cuando estás enojado. Es decir, puedes enojarte, puedes estar molesto, puedes estar molesto. El punto que no debes cruzar o la línea que no debes cruzar es la acción que puedes, la mala acción que puedes cometer estando enojada. Sino por el contrario, el pasaje nos invita a examinarnos, a examinar nuestro corazón, revisar para ver qué está pasando, qué está sucediendo. Identifico esto, es que he estado con mucho agotamiento durante todo el día, es que esta situación ya me lleva al borde, estamos luchando con esto día a día, pero todavía no damos una solución y eso me hace enojar. Bueno, tomar nota, examinar nuestro corazón, ver qué es lo que está sucediendo. A veces cuando nos enojamos es muy fácil echarle la culpa a otro. Es decir, es que es culpa de ella cómo reaccionó, es culpa de él por lo que me dijo, o no viste cómo me miró, no viste lo que hizo, eso me hizo enojar. Pero ¿y yo? Es decir, la que se está enojando soy yo. ¿Qué está pasando en mi corazón que me hace tomar esta actitud de enojo? Eso es lo que nos invita David a hacer en este salmo. También podemos buscar en Proverbios 14, del 16 al 17. Me encanta el libro de Proverbios porque Proverbios es un libro
que hay mucha sabiduría. Hay mucha sabiduría y sobre todo en el trato hacia los demás, en nuestro comportamiento. Entonces, buscamos en Proverbios 14, del 16 al 17, dice así. Del 16 al 17 dice: el sabio teme al Señor y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y se pasa de confiado. El iracundo comete locuras, pero el prudente sabe aguantar. Esta lentitud para enojarse es una característica de una persona sabia. El que es rápido para enojarse y actúa como loco o en locura en base a su enojo es una persona que es necia realmente en su corazón y en su mente. Entonces debemos proceder lentamente, no debemos responder con más enojo. ¿Qué hace enojar más a una persona? El enojo de otra. Cuando a veces estoy discutiendo con mi hija y ella me dice algo y yo me enojo y le digo otra cosa y la hago enojar y ella se enoja y me dice más, y así podemos continuar en un ciclo, hasta que mi esposo dice: ¿pero qué les pasa? Una de las dos tiene que ceder. Y es así, una de las dos partes debe proceder lentamente, no debe responder con más enojo. Esto es difícil cuando estamos enojados realmente, por eso les dije al principio que el control de la emoción del enojo es algo que se debe hacer conscientemente, intencionalmente, porque si nos dejamos llevar por nuestra emoción vamos a terminar cometiendo locuras, vamos a terminar diciendo palabras que que van a herir a otros, que no queremos decir realmente, vamos a hacer cosas que realmente van a ocasionarle daño a otra persona y no queríamos eso y menos si es nuestra familia, menos si es un hermano de la iglesia. Entonces debemos proceder lentamente y no debemos responder con más enojo, debemos no reaccionar. Esto va en contra de lo que el mundo también nos aconseja en cuanto a las emociones, porque la emoción de la rabia, debes tratar de canalizarla hacia un lado. No, sencillamente debo darme cuenta que eso que estoy sintiendo está mal, que puede ocasionar daño a otra persona, y entonces esto me debe llevar a no reaccionar en ese momento. Si es necesario no hablar, si es necesario irme del sitio, pedir un momento, alejarme, a respirar profundo, es necesario hacerlo, porque el enojo nos puede llevar a hacer cosas que van a dañar a otros. Y por último, tengo por acá un pensamiento que escribía en cuanto a mi devocional y decía: respirar profundo en ese momento y reconocer que todo lo que haga estando enojada va a herir a alguien y no producirá un mejor carácter en mí. El enojo daña en dos sentidos, pero también, si lo controlo, beneficia en dos sentidos. El enojo daña en dos sentidos: daña a otra persona por mis palabras, por mis acciones, rompe las relaciones, quedan dos personas dañadas o más. Pero también me daña a mí. No solamente daña a otros, también me daña a mí, porque llena mi corazón de rencor, llena mi corazón de cosas inmundas, de cosas malas hacia otras personas. Pero también al controlar el enojo es en beneficio de dos personas, es en beneficio doble, porque beneficia a otros, porque evito hacerle daño, evito ocasionar, las relaciones sanan, las relaciones no se fracturan, y también evito dañarme a mí misma. Evito sembrar rencor en mi corazón, evito, al controlar el enojo, evito estas malas cosas que pueden surgir dentro de mi corazón, en mi mente para hacer, y entonces puede florecer
el perdón, puede florecer la calma, la paz, que es a lo que nos llama realmente la palabra de Dios. Lo contrario al enojo, a la emoción del enojo, es poder procurar la paz, poder procurar un ambiente sano en la relación. Entonces, esto es acerca de la emoción del enojo. Realmente debemos ser lentos para enojarnos. Que el Señor nos ayude, porque es una emoción, como les decía, bastante complicada, pero el Señor nos manda a ser gente de paz. Y aquellos que a veces el enojo no simplemente puede surgir porque bueno, alguien me agravió o alguien me hizo molestar porque me dijo algo feo en contra mía, sino también a veces debemos cuidarnos de este enojo hacia aquellas personas que están en contra de nuestra fe. Hay personas que les gusta provocar contiendas, que les gusta provocar peleas en cuanto a la fe. Y como cristianos debemos ser sabios en este aspecto. El enojo, aún para defender tu fe, el enojo no produce en ti el carácter o la vida justa que Dios quiere. Vas a actuar, si para defender tu fe actúas de forma enojada contra aquella persona, estás estás pisoteando la fe que el Señor ha puesto en ti. Estás pisoteando la verdad del Evangelio, porque el Evangelio nos llama a paz, nos llama a ser pacificadores, nos llama a, sí, contender con otros acerca de nuestra fe, pero no con enojo, sino con la razón, con la verdad, con amor, con misericordia. Entonces, el enojo no simplemente a veces es por cuestiones personales, sino que también a veces nos enojamos por aquellas cosas que dicen o hacen personas que contradicen nuestra fe, que la malponen. Pero sí, recuerda esto, si te enojas, estás echando por la borda, estás echando por el precipicio toda la verdad del Evangelio, solo por una actitud enojada. Si vas a corregir a alguien que está contendiendo contra tu fe, entonces hazlo con amor, hazlo con misericordia, que resalte lo que realmente, la gracia que realmente el Señor pone en nuestras vidas. Entonces, por acá cerramos este live de que comenzamos la serie de tus emociones, mis emociones, y hoy vimos la emoción del enojo. Recuerden, lentos para hablar, lentos para enojarnos, por favor, mami, lentos para enojarnos, pero prestos para escuchar. El escuchar trae fe a nuestra vida, a nuestro corazón, y recordemos entonces, no pecar, controlar nuestras acciones, nuestras reacciones. A veces no decimos o no hacemos como de dar puños o de golpear a otros, pero nuestra cara expresa mucho enojo. Debemos cuidarnos también de nuestras expresiones en ese sentido. Debemos proceder lentamente, no añadir más enojo a la situación, porque esto no va a terminar en la justicia de Dios, sino que por el contrario va a producir en nosotros un carácter lejos del carácter que Jesús quiere para cada uno de nosotros. Recuerda, respira profundo y recuerda que todo aquello que hagas o digas estando enojado va a herir a otra persona y no va a producir en ti el carácter que Jesús desea producir en nuestra vida. Que Dios les bendiga, feliz sábado, nos vemos el próximo sábado en el nombre del Señor.